Jake Murphy tenía 3 reglas para administrar su garaje en el extremo opuesto de New Terra Colony. Primero, el pago por adelantado. En segundo lugar, no hay preguntas sobre dónde consiguió las piezas que desea instalar. En tercer lugar, y lo más importante, no hay historias de Sav. Así que, naturalmente, cuando el pequeño extraterrestre con antebrazos entró en su tienda en lo que generosamente podría llamarse una silla flotante, pero que parecía más bien un carrito de compras flotante sostenido por la esperanza y cinta aisladora, Jake sabía que su día estaba a punto de complicarse. Disculpe, persona humana. El extraterrestre chilló con esa voz de traductor universal que siempre sonaba como alguien chupando helio a través de un casoo. Me han dicho que arreglas cosas que otros no pueden arreglar. Sí. Jake levantó la vista del motor que estaba reconstruyendo, se limpió las manos engrasadas con un trapo aún más engrasado y le dirigió al recién llegado su mejor mirada de despedida. El extraterrestre medía quizás 3 pies de alto, estaba cubierto de lo que parecía un pelaje púrpura con esos grandes ojos de Disney que parecían diseñados específicamente para hacer que los humanos se sintieran culpables. Su silla flotante emitía un sonido como el de una ballena espacial moribunda. Depende de lo que haya que arreglar y de cuánto estés pagando, gruñó Jake, sabiendo ya que iba a lamentar esta conversación. Oh, maravilloso. Soy Crix del Consorcio Minero de la Tercera Luna. Bueno, antiguo Consorcio Minero de la Tercera Luna. Hubo un incidente con un taladro de plasma, y ahora Crix hizo un gesto con 2 de sus antebrazos hacia sus piernas, que Jake ahora notó que definitivamente no se movían por sus propios medios. Y allí estaba, la historia de Sav. Jake podía sentir que su muro de cinismo cuidadosamente construido desarrollaba su primera grieta. Mira, amigo, yo reparo barcos, no equipos médicos. Tú quieres el hospital en el distrito de Nueva Shanghái. No, 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 dijo Crick, con su voz cada vez más emocionada, y de alguna manera, más parecida a la de un casoo de helio. No necesito arreglos médicos. Necesito arreglos de transporte. Mira esta silla, es muy mala. No puedo ir lejos, no puedo ir rápido, no puedo ir a ningún lado donde esté mi familia. Pero oigo a los mecánicos humanos. Son muy listos. Sí, muy buenos haciendo que funcionen cosas imposibles. Jake resopló. Al parecer, los halagos te llevan a todas partes. ¿Qué me estás pidiendo que haga exactamente? Crix tiene 4 ojos brillantes como la mañana de Navidad. Necesito que me construyas alas. La llave inglesa que Jake sostenía cayó al suelo. Esto iba a ser la cosa más estúpida que jamás había aceptado hacer o la más interesante. Conociendo su suerte, probablemente serían ambas cosas. Chico, dijo Jake, pasándose una mano por el pelo canoso. Creo que tú y yo necesitamos tener una conversación muy larga sobre lo que realmente es posible en este universo. Pero incluso mientras lo decía, Jake ya estaba mirando esa patética silla flotante y se preguntaba qué tipo de motor podría meter en algo de ese tamaño. 20 minutos después, Jake estaba cuestionando seriamente sus decisiones de vida. Chris había extendido lo que parecían ser planos dibujados a mano sobre el banco de trabajo de Jake. Y parecían algo que un niño de jardín de infantes podría crear si lo hubieran dejado caer de cabeza y luego le hubieran pedido que diseñara una nave espacial. Entonces, verán, Chris decía, señalando con un brazo mientras gesticulaba con entusiasmo con los otros 3. Tiene que ser lo suficientemente pequeño para que yo lo pilotee solo, pero lo suficientemente grande para los sistemas de soporte vital. Lo suficientemente rápido para llegar a las lunas exteriores, pero lo suficientemente eficiente en combustible para no arruinarme. Ah, y debe tener portavasos. Muy importante. Portavasos. Jake miró fijamente los dibujos. Niño, no me estás pidiendo que arregle una silla flotante. Me estás pidiendo que te construya una nave espacial personal desde cero. ¿Tienes alguna idea de cuánto costaría eso? ¿Qué tipo de permisos necesitarías? Los desafíos de ingeniería por sí solos harían llorar a un físico de Centauri. Ah, pero verás,
He pensado en esto. Chris sacó un chip de crédito que parecía sospechosamente liviano. Tengo exactamente 437 créditos, además de esta hermosa colección de minerales raros de mis días de minero. Sacó una pequeña bolsa que parecía contener grava de colores. Jake recogió uno de los minerales raros y lo sostuvo a contraluz. Seguramente era una roca pintada, posiblemente del jardín de alguien. Esto es imposible, murmuró Jake, pero ya estaba caminando hacia su almacén de piezas, catalogando mentalmente lo que tenía disponible. Es completamente imposible. Así que lo harás. Jake se dio la vuelta y encontró a Chris prácticamente vibrando de emoción en su terrible silla flotante. Esos ojos grandes volvían a hacer su magia de Disney. Jake sentía como sus últimos resquicios de resistencia se desmoronaban como una galleta rancia. Voy a arrepentirme de esto, dijo, más para sí mismo que para Chris. Voy a arrepentirme tanto de esto que las futuras generaciones de humanos usarán mi estupidez como advertencia. Lo que siguió solo podría describirse como un caos controlado. Jake trabajaba noches, fines de semana y cada momento libre que podía robar, ensamblando componentes que no debían funcionar juntos. Desmontó el motor de una nave de mensajería desguazada, lo conectó a un sistema de navegación que sacó de un yate de lujo, y de alguna manera, convenció a una unidad de soporte vital diseñada para la exploración submarina para que funcionara bien con procesadores atmosféricos destinados a equipos de terraformación. Chris, bendito sea su peludo corazón púrpura, intentó ayudar. De verdad que sí. Por desgracia, su idea de ayudar implicaba cosas como organizar las herramientas de Jake por color en lugar de por función, soldar accidentalmente su propia silla flotante al suelo 2 veces y hacer aproximadamente 17.000 preguntas por hora. ¿Qué hace este botón? No toques eso. ¿Y esta palanca? Ni hablar. Oh, ¿qué pasa si presiono estos 3 botones a la vez? Chris, no. La explosión fue pequeña, pero Jake tardó 3 horas en quitar las manchas de hollín del techo. Después, asignó a Chris al control de calidad, lo que básicamente significó sentarse en un rincón y darle apoyo moral mientras Jake realizaba lo que generosamente podría llamarse milagros de ingeniería, o más precisamente, lanzar piezas contra la pared hasta que algo se atascara. 6 semanas después, en el garaje de Jake, como un sueño febril hecho realidad, estaba la pieza de chatarra más hermosa jamás ensamblada por manos humanas. Jake se apartó y admiró su obra. Aunque admirar podría ser una palabra demasiado fuerte, la mini nave parecía lo que sucedería si un deportivo tuviera un bebé con una tostadora, y ese bebé fuera criado por ingenieros muy creativos pero un poco borrachos. Era del tamaño de un viejo Volkswagen escarabajo de la Tierra, pintado de un color que Jake generosamente llamaba la imprimación más barata y cubierto de más etiquetas de advertencia que un reactor nuclear. «Es magnífico, Chris», susurró, con los ojos abiertos de par en par, con algo que podría haber sido asombro o terror. Posiblemente ambos. Es una trampa mortal con delirios de grandeza. Jake corrigió, pero había un dejo de orgullo en su voz que no pudo ocultar del todo. El consumo de combustible es bastante bueno. El soporte vital debería mantenerte respirando durante unas 6 horas, y el sistema de navegación solo intenta trazar rutas a través de agujeros negros. Los martes, Chris ya maniobraba su silla flotante hacia la diminuta esclusa de aire de la nave. Jake había instalado un sistema de acoplamiento especializado que le permitía transferirse directamente de su silla al asiento del piloto sin necesidad de caminar. Le había llevado 3 noches sin dormir entender la mecánica, y solo había maldecido creativamente en 4 idiomas diferentes mientras la construía. Los controles son bastante sencillos, dijo Jake, abriendo el manual de la nave que había escrito a mano. El botón rojo es parada de emergencia. El botón verde es encendido. El botón amarillo reproduce música, pero no lo recomendaría a menos que te guste el sonido envolvente. La pantalla de navegación muestra tu posición actual, el destino deseado y el combustible. Quedan
Intenta no chocar con ningún asteroide en tu primer día. Kritz ya se estaba abrochando el cinturón de seguridad en el asiento del piloto, moviendo los antebrazos por los controles con sorprendente gracia. Para alguien que llevaba meses atrapado en una silla flotante defectuosa, se adaptó a los sistemas de la nave como si hubiera nacido para volar. Iniciando la secuencia previa al vuelo, Kritz anunció con su voz más oficial, que aún sonaba como la de una ardilla leyendo las noticias de la noche. Todos los sistemas en verde. Bueno, casi todo en verde. La única luz roja probablemente no sea importante. Sí, esa luz roja significa que tu motor está a punto de explotar, dijo Jake secamente. Pero bueno, qué sé yo. Solo construí la cosa. Las manos de Kritz se congelaron sobre los controles. ¿Estás bromeando? Sí. La cara de póker de Jake duró exactamente 3 segundos antes de esbozar una sonrisa. Chico, relájate. Esa luz roja significa que tu cafetera está lista. Supuse que querrías cafeína para el viaje. El alivio en el rostro de Kritz fue tan profundo que Jake tuvo que darse la vuelta y fingir estar muy interesado. Organizando su caja de herramientas. No dejaba de emocionarse con este momento. Los motores de la nave cobraron vida con un zumbido mecánico, parecido a un ronroneo satisfecho. Jake los había ajustado él mismo, y funcionaban con la mayor suavidad posible dadas las circunstancias de su montaje. Al abrirse la puerta del garaje, Jake gritó, presionando el control que retraía la puerta principal del taller. Más allá se extendía el extenso paisaje de la colonia Nueva Terra, y más allá, la oscuridad estrellada del espacio. Los Kritz activaron los propulsores con un toque sutil, y la pequeña nave se elevó del suelo del garaje como si flotara en un sueño. Se movía con una precisión y una gracia que desmentían su apariencia improvisada, respondiendo a los controles de Kritz como si hubiera estado esperando este momento toda su existencia. Jake, dijo Kritz por el sistema de calma, con la voz cargada de emoción. No encuentro las palabras. No te pongas sentimental conmigo ahora, respondió Jake. Pero su voz era más áspera de lo habitual. Solo recuerda lo que te enseñé sobre los ángulos de entrada atmosféricos. Y por el amor de todo lo que es sagrado, no intentes impresionar a nadie con vuelos elegantes en tu primer día. La nave permaneció suspendida en la entrada del garaje por un momento, y Jake pudo ver la silueta de Kritz en la cabina. Su antebrazo se extendió sobre los controles como si abrazara el universo entero. Luego, con un estallido de llamas azules provenientes de los propulsores, la nave se disparó hacia el cielo nocturno. Jake observó hasta que las luces de la nave se convirtieron en otra estrella en la constelación del tráfico orbital de Nueva Terra. Solo entonces se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. No está mal para ser imposible, murmuró para sí mismo, luego regresó al interior para limpiar el desastre. Mañana probablemente volvería a tener reparaciones normales y clientes habituales que no necesitaban milagros. 3 días después, la voz de Kritz resonó en el tranquilo sistema transmitido desde algún lugar cercano a la tercera luna de Kepler 442. Jake, mi amigo, estoy con mi familia, mis pequeños. Están tan felices de ver que su papá puede volar nuevamente. Y el barco funciona como un sueño, mejor que un sueño. Les he contado todo acerca del milagroso mecánico humano que construye alas para los que no tienen alas. Jake sonrió a pesar de sí mismo. Sí, bueno, solo recuerda nuestro trato. Si chocas esa cosa, estarás pagando las piezas de repuesto. Nunca. La risa de Kritz llenó el garaje. Esta nave y yo estamos unidos ahora, como deberían estarlo el piloto y la máquina. Me has devuelto la vida, Jake Murphy. No olvidaré esto. Después de terminar la transmisión, Jake se quedó en su tranquilo garaje, mirando el espacio vacío donde el proyecto imposible había tomado forma. Por primera vez en años, sintió que había hecho algo que realmente importaba. Apenas estaba volviendo a su rutina cuando el suelo empezó a temblar. Al principio, Jake pensó que era un terremoto.
Las colonias de Nueva Terra estaban situadas en un planeta geológicamente activo y los temblores eran tan comunes como el mal café y el combustible demasiado caro. Pero los terremotos no solían anunciarse con el profundo y estridente zumbido de los motores de fusión de tipo militar funcionando a toda máquina. Jake salió de su garaje justo a tiempo para ver algo que hizo que su café de la mañana se convirtiera en ácido en su estómago. Desde las nubes dispersas del cielo descendió, como si fuera el invitado más indeseable del universo, un crucero militar terrestre. No es un crucero cualquiera sino uno de los grandes. El tipo que tenía suficiente potencia de fuego para convertir pequeñas lunas en grava costosa. ¡Oh, fantástico!, murmuró Jake mientras observaba cómo el enorme barco se posaba en el terreno vacío junto a su garaje con toda la gracia de un edificio que se derrumbaba. Simplemente fantástico. Así es exactamente como quería empezar mi jueves. La nave era fácilmente 10 veces más grande que todo su garaje, una elegante cuña de metal oscuro y apenas contenía una violencia que hacía que todo a su alrededor pareciera juguetes de niños. Las luces de advertencia parpadeaban a lo largo de su casco, y Jake podía ver los extremos de suficientes armas como para poner nerviosa a una flota pirata. El aterrizaje creó una pequeña tormenta de polvo que cubrió todo en un radio de 100 metros con una fina capa de arena. El garaje de Murphy, pintado cuidadosamente a mano por Jake. El cartel "No hay trabajo es demasiado pequeño" ahora decía algo así como el chiste de Mer. O parecía apropiado dadas las circunstancias. Una rampa de embarque se extendía desde la panza del crucero con un sonido mecánico que sonaba sospechosamente como si el universo se aclarara la garganta antes de dar una muy mala noticia. Lo que bajó por esa rampa fue exactamente lo que Jake había estado esperando y absolutamente lo que había estado temiendo. Personal militar. Muchos de ellos. El tipo de personal militar que vestía sus uniformes como si hubiera nacido en ellos y miraba a los mecánicos civiles de la misma manera que la mayoría de la gente mira a un animal atropellado particularmente sospechoso. A la cabeza del desfile se encontraba una mujer que solo podría describirse como agresivamente competente. Era alta, de rasgos afilados y se comportaba con un tipo de confianza que sugería que nunca se había encontrado con un problema que no pudiera resolver disparándole un tiro o llevándolo a un tribunal militar. Su uniforme estaba tan perfectamente planchado que Jake estaba bastante seguro de que violaba varias leyes de la física. ¿Eres Jake Murphy?, preguntó, y su voz tenía el tipo de autoridad que hacía que los sargentos de instrucción se enderezaran. Jake consideró mentir brevemente. Podría decirse que es el primo de Jake, o el contador de Jake, o posiblemente el hermano ligeramente lento de Jake, que solo hablaba con gruñidos y señalaba cosas. Pero algo en la expresión de la mujer sugería que ya sabía exactamente quién era, dónde había nacido, que había desayunado y probablemente su opinión sobre la situación política en el sistema Centuri. Depende de quien pregunte, dijo en cambio, lo cual probablemente fue la respuesta más estúpida posible, pero con un tono apropiadamente desafiante. Almirante Vex, División de Operaciones Especiales Militares Terranas. Extendió una mano que Jake estaba casi seguro podría triturar nueces. Tenemos que hablar. Jake miró al personal militar reunido, luego al enorme crucero que hacía que su garaje pareciera un cobertizo, y luego volvió a la mirada inflexible del almirante Vex. Déjame adivinar, dijo, limpiándose las manos en el mono con lo que esperaba que fuera un tono despreocupado. Se trata de la nave de Krix, la nave espacial no autorizada que construyeron con componentes sin registrar y lanzaron sin los permisos ni las inspecciones de seguridad adecuados. La sonrisa del almirante Vex era de esas que los tiburones probablemente practican frente a los espejos. Sí, señor Murphy, se trata de esa nave. El estómago de Jake dio un vuelco seguido de un aterrizaje de emergencia. Mire, puedo explicarlo. El pequeñín necesitaba ayuda y yo simplemente me relajo. Señor Murphy. Almirante. Vex levantó una mano. No estás arrestado. Yo no. No. De hecho, estamos aquí para ofrecerte un trabajo. Jake parpadeó,
Volvió a parpadear y se preguntó si estaría sufriendo alguna alucinación estresada, provocada por demasiado café y falta de sueño. Lo siento. ¿Y ahora qué? La almirante Vex hizo un gesto a su séquito, y uno de ellos se adelantó con lo que parecía ser un bloc de datos. Hace 3 días, tu amiguito Crix emprendió con su nave un viaje que debería haber sido imposible para una nave de ese tamaño y configuración. Viajó desde la colonia Nueva Terra hasta las lunas exteriores de Kepler 442, una distancia de aproximadamente 47 años luz en menos de 6 horas. Sí. Así que, señor Murphy, nuestros exploradores militares más rápidos tardan 12 horas en hacer ese mismo viaje. Nuestra inteligencia sugiere que su nave alcanzó una eficiencia de combustible que triplica la de nuestros prototipos más avanzados. Cuando nuestros sensores detectaron la señal de energía, inicialmente asumimos que se trataba de algún nuevo alienígena. Tecnología. Jake sintió una creciente inquietud, como quien acaba de darse cuenta de que está en un campo minado con zapatos de claqué. No es tecnología alienígena. Es simplemente buena ingeniería. Ese es precisamente el problema. El almirante Vex dijo, nuestros ingenieros de alto nivel han estado analizando los datos de los sensores del vuelo de Crix. No pueden entender cómo lo hiciste. La relación potencia-peso debería ser imposible. Los índices de consumo de combustible violan varios principios fundamentales de la física. Y, sin embargo, ahí está, volando alrededor del sistema como una mariposa con cafeína. Uno de los otros oficiales militares dio un paso adelante. Señor, hemos completado nuestros escaneos preliminares del garaje. Los patrones de residuos de energía confirman que efectivamente fue ahí donde se construyó el buque. El almirante Vex asintió. Señor Murphy, el ejército terrestre está preparado para ofrecerle un contrato muy lucrativo. Queremos que nos construyas una flota. Jake la miró fijamente. ¿Una flota? 50 barcos para comenzar. Las mismas especificaciones que el que construiste para los Six, pero modificado para aplicaciones militares, naves de exploración, naves de mensajería, tal vez algunos cazas ligeros. Las aplicaciones son infinitas, y si digo que no, la sonrisa del almirante Vex regresa, y es aún menos tranquilizadora que antes. Bueno, está la cuestión de esos componentes no registrados y los lanzamientos no autorizados y el hecho de que técnicamente estás operando una instalación de fabricación de naves espaciales sin las licencias adecuadas. Las sanciones por ese tipo de cosas pueden ser bastante severas. Jake miró el crucero, luego al personal militar reunido, luego la expresión expectante del almirante Vex. Tenía la clara sensación de que estaba a punto de tomar una decisión que lo haría muy rico o muy muerto, posiblemente ambas cosas. Jake se frotó la barbilla barbuda, ganando tiempo mientras su cerebro realizaba el tipo de cálculos de alta velocidad normalmente reservados para las computadoras de navegación y los auditores fiscales. Por un lado, estaba pensando en conseguir suficiente dinero para comprar su propio planeta. Por otro lado, estaría construyendo armas para personas cuya idea de resolución de conflictos implicaría convertir a otras personas en polvo brillante. Bueno, déjame aclarar esto, dijo lentamente. ¿Quieres que produzca barcos en masa para el ejército porque los míos funcionan mejor que los tuyos? Significativamente mejor. El almirante Vex confirmó. Nuestro análisis preliminar sugiere que las modificaciones en la eficiencia de la propulsión podrían revolucionar el combate espacial. Naves más rápidas, mayor alcance, costos de combustible reducidos. Las ventajas estratégicas son considerables. Jake miró el panel de datos que sostenía uno de los oficiales. Incluso desde la distancia, podía ver cuadros y gráficos que parecían como si alguien hubiera graficado la palabra imposible en 17 colores diferentes. Y no tienes idea de cómo lo hice. Ninguna en absoluto. La admisión del almirante Vex claramente le dolió. Nuestro ingeniero jefe, el comandante Torres, tiene un doctorado en física aplicada de Mars Tech y 20 años de experiencia con naves espaciales militares.
Echó un vistazo a los números de eficiencia de combustible y se encerró en su habitación con una botella de whisky y un libro de texto de física. ¡Qué mal! ¿Eh? Ella sigue murmurando algo sobre violar las leyes de la termodinámica y pregunta por qué el universo la odia personalmente. Jake no pudo evitar sonreír ante eso. Había tenido conversaciones similares con libros de texto de física a lo largo de los años. Bueno, el problema es, almirante, que sus ingenieros están pensando en todo esto equivocadamente. ¿Cómo es eso? Jake se acercó a su banco de trabajo y cogió una llave inglesa. No porque lo necesitara, sino porque sostener herramientas le ayudaba a pensar. Sus barcos militares están construidos como barcos militares. Todo está sobrediseñado, sobreblindado y sobrecomplicado. Tienes 17 sistemas de respaldo diferentes para tus sistemas de respaldo, suficiente armadura para detener un meteorito y más poder de cómputo que la mayoría de las estaciones espaciales. Y eso es un problema porque estás intentando hacer que un barco haga todo a la perfección en lugar de hacer que haga una cosa realmente bien. Jake hizo un gesto hacia el lugar donde había estado estacionada la nave de Krix. Ese pequeño cubo de tornillos no fue diseñado para luchar en guerras, ni para impresionar a los almirantes, ni para lucir bien en los desfiles. Fue diseñado para llevar a un pequeño extraterrestre del punto A al punto B de la forma más eficiente posible. El almirante Vex frunció el ceño. Explicar. El peso lo es todo en los viajes espaciales. Cada gramo de armadura, cada sistema redundante, cada pieza de equipo de grado militar añade masa. Más masa significa más combustible. Más combustible significa motores más grandes. Los motores más grandes significan más peso. Es un círculo vicioso en el que sus ingenieros han estado atrapados durante décadas. Jake comenzó a caminar de un lado a otro, entrando en el ritmo de la explicación. La nave de Krix tiene exactamente lo que necesita y nada más. El casco está reforzado con aluminio en lugar de titanio de grado militar porque no planea que le disparen. El sistema de soporte vital está diseñado para una persona, no para una tripulación completa. El ordenador de navegación se toma prestado de un yate de lujo porque la gente rica exige eficiencia, mientras que los ordenadores militares son diseñados por comités que nunca se han topado con una característica que no querían añadir. Pero seguramente hay consideraciones de seguridad. Por supuesto que las hay. Pero los diseñé inteligentes, no pesados. En lugar de 3 sistemas de oxígeno de respaldo, instalé uno realmente bueno con mejor redundancia incorporada. En lugar de una armadura lo suficientemente gruesa como para detener un cañón de plasma, le di suficiente velocidad y maniobrabilidad para no estar allí cuando el cañón de plasma dispara. El almirante Vex miraba a Jake con la expresión de alguien que acaba de darse cuenta de que había estado intentando resolver un rompecabezas martillando las piezas. Estás diciendo que todo nuestro enfoque en el diseño de naves espaciales es fundamentalmente defectuoso. Digo que tu enfoque del diseño de naves espaciales es fundamentalmente militar, corrigió Jake. Lo cual está bien si planeas involucrarte en peleas, pero si estás tratando de llegar de aquí a allá lo más rápido y barato posible, es posible que quieras repensar tus prioridades. Uno de los oficiales subalternos dio un paso adelante. Almirante, si su metodología es correcta, potencialmente podríamos reducir los costos operativos entre un 40 y un 60%. Jake terminó. Quizás más, dependiendo de lo apegado que estés a tener portavasos hechos de platino. La almirante Vex permaneció en silencio durante un largo momento, claramente haciendo cálculos en su cabeza. Cuando volvió a hablar, su voz tenía el tono de alguien que acaba de ver la tierra prometida y se da cuenta de que el precio de la entrada es muy caro. Señor Murphy, estoy dispuesto a aumentar nuestra oferta. 75 barcos con bonificación por finalización por entrega anticipada. Estamos hablando de suficiente dinero para convertirte en uno de los civiles más ricos de las colonias exteriores. Jake miró al personal militar reunido, todos ellos mirándolo con la expectativa de personas que están acostumbradas a conseguir lo que quieren. Pensó en Six en algún lugar cerca de Kepler 442,
probablemente cenando con su familia en una nave que Jake había construido con piezas de repuesto y terquedad. Pensó en lo que esas mismas técnicas podrían hacer en manos de personas cuyo trabajo era romper cosas y lastimar a la gente. Es una oferta muy generosa, dijo el almirante Jake. Finalmente. Pero voy a tener que pasar. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que usualmente precede a explosiones o a procedimientos judiciales. La expresión del almirante Vex pasó por varias fases de incredulidad antes de fijarse en algo que parecía las primeras etapas de una migraña. Señor Murphy, creo que no comprende la situación en la que se encuentra. Oh, lo entiendo perfectamente, respondió Jake, dejando la llave inglesa con deliberado cuidado. ¿Quieres que tome todo lo que aprendí construyendo un barco para un tipo que solo quería volver a abrazar a sus hijos y lo use para crear mejores formas de matar gente? Gracias, pero no gracias. Hay ramificaciones legales que considerar. Sí, pensé que podría haberlo. Jake miró directamente al almirante Bexy. Por primera vez desde que ella había llegado, su expresión era completamente seria. Pero esto es lo que pasa con ser mecánico al borde de la nada. Almirante, usted aprende a distinguir entre las personas que necesitan ayuda y las personas que solo quieren formas más eficientes de causar problemas. La almirante Vex lo miró fijamente durante un largo momento, claramente reevaluando todo lo que creía saber sobre los pequeños propietarios de garajes que vivían en el lado equivocado de la civilización. Está cometiendo un error, señor Murphy. Probablemente Jake estuvo de acuerdo. Pero es mi error cometerlo. La almirante Vex estudió el rostro de Jake por un largo momento. Sus expresiones pasaban por lo que parecían las 5 etapas del duelo militar. La incredulidad dio paso a la ira. La ira ante la negociación. Negociando con una especie de aceptación sombría que sugería que había tratado con civiles testarudos antes, pero nunca de esta manera. ¿Te das cuenta?, dijo lentamente. ¿Qué podría hacer que te arresten ahora mismo? Fabricación de naves espaciales sin licencia, violación de las regulaciones aeroespaciales, falta de registro ante la Autoridad de Comercio Colonial. Esto es solo el comienzo de la lista. Jake asintió. Ya me lo imaginaba. Podrías pasar los próximos 20 años en una colonia penal construyendo aparatos para la industria minera y soñando con la fortuna que rechazaste. Sí. Y sigues diciendo que no. Jake miró alrededor de su garaje, observando el caos organizado de herramientas, piezas y proyectos a medio terminar que representaban el trabajo de toda su vida. No era gran cosa, pero era suyo. Lo más importante es que se construyó sobre el principio de arreglar cosas que estaban rotas, no de romper cosas que funcionaban. Almirante, dijo, déjeme contarle algo acerca de ser mecánico. Cada día la gente me trae cosas rotas. A veces se trata de cosas tan simples como una bomba de combustible defectuosa o un ordenador de navegación que piensa que algo anda mal. Pero a veces es más complicado que eso. Hizo un gesto hacia el espacio vacío donde se había construido la nave de Kritzy. A veces lo que está roto no es la máquina. Es toda la vida de la persona. Y cuando arreglas eso, cuando le devuelves a alguien su independencia o su esperanza o su capacidad de volver a ver a su familia, eso no es solo ingeniería. Esto es algo que vale la pena hacer. La expresión del almirante Vex había cambiado a algo que Jake no podía descifrar. ¿Y crees que construir barcos para el ejército comprometería eso? Creo que construir barcos para el ejército me convertiría en un tipo de mecánico muy diferente, respondió Jake. El tipo que arregla las cosas rompiendo otras. El tipo que construye soluciones que crean más problemas de los que resuelven. Uno de los oficiales subalternos dio un paso adelante. Señor, con el debido respeto, el ejército cumple una función importante en la protección. Oh, no estoy diciendo que ustedes no tengan su lugar, interrumpió Jake. Pero tu lugar no está en mi garaje, y mi lugar no está en tu máquina de guerra. Construyo barcos para gente que necesita llegar a algún lugar. Construyes barcos para personas que necesitan impedir que otras personas lleguen a algún lugar. Son dos trabajos muy diferentes.
El almirante Vex permaneció en silencio otro largo momento. Cuando finalmente habló, su voz había perdido algo de su tono militar. «Sabe, señor Murphy, en 30 años de servicio militar he conocido a muchos contratistas civiles. La mayoría de ellos habrían cogido el dinero y preguntado dónde firmar. La mayoría de ellos probablemente no tuvieron que mirar a los críticos a los ojos y explicarles por qué su nave estaba siendo utilizada para volar a la familia de otra persona». Buen punto. El almirante Vex se volvió hacia su séquito. «Empaquételo. Nos vamos». Los oficiales subalternos parecían confundidos, pero la disciplina militar entró en acción y comenzaron a regresar hacia el crucero. El almirante Vex se quedó allí un momento, estudiando a Jake con una expresión que podría haber sido de respeto o podría haber sido la mirada de alguien tratando de averiguar si estaba tratando con un idealista de principios o un completo lunático. «Por si sirve de algo, señor Murphy, creo que está tomando la decisión correcta, aunque no sea la decisión inteligente». «No siempre son lo mismo», asintió Jake. «No, no lo son». La almirante Vex extendió su mano nuevamente, y esta vez su agarre fue firme, pero no aplastante. «Si alguna vez cambia de opinión sobre ese contrato, ya sabe cómo comunicarse con nosotros». «Lo tendré en cuenta». El almirante Vex se detuvo al final de la rampa de embarque y miró hacia atrás. «Una cosa más, señor Murphy. Ese pequeño amigo tuyo, Kritz. El rendimiento de su barco no solo impresionó a nuestros ingenieros, también impresionó a nuestros enemigos. Habrá gente que quiera saber cómo hiciste lo que hiciste». Jake sintió que se le formaba un nudo frío en el estómago. «¿Qué tipo de personas?» «El tipo de persona que no acepta un no por respuesta con tanta gracia como yo». La sonrisa del almirante Vex era aguda pero no desagradable. «Quizás quieras invertir en una mejor seguridad y tal vez mantener un perfil bajo por un tiempo». Con ese alegre consejo, desapareció en el crucero. La enorme nave despegó con el mismo zumbido estruendoso con el que había llegado, dejando a Jake parado en otra nube de polvo y preguntándose si acababa de tomar la mejor decisión de su vida o había firmado su propia sentencia de muerte. La respuesta llegó antes de lo esperado. Jake apenas había terminado de barrer el polvo militar de sus herramientas cuando escuchó el sonido familiar de un barco que se acercaba. Pero esta vez no se trataba de un crucero militar. Era un pequeño y destartalado barco de carga que parecía haber pasado por varias guerras y haber perdido la mayoría de ellas. El barco aterrizó con un ruido sordo que sugería que sus amortiguadores habían perdido toda esperanza en algún momento del siglo anterior. La esclusa de aire se abrió con un silbido y dejó ver lo que solo podría describirse como un anuncio ambulante de los beneficios de la atención sanitaria universal. El recién llegado era humanoide, pero claramente no humano, con piel verde azulada, 6 brazos y lo que parecía ser un ojo mecánico que se movía y hacía clic mientras se enfocaba en Jake. La mitad de su pierna izquierda era claramente artificial, y sus partes orgánicas restantes estaban unidas con lo que parecía una oración y cinta médica. «Disculpe», dijo el extraterrestre en un inglés acentuado pero claro. «Eres el mecánico humano que construye barcos imposibles». Jake miró al recién llegado, luego a su garaje, luego a las marcas de quemaduras en el suelo donde había aterrizado el crucero militar. Pensó en la advertencia del almirante Vex, en los críticos que volaban alrededor del sistema en su nave milagrosa y en la creciente reputación que aparentemente se estaba extendiendo a través de la red de la galaxia de personas desesperadas que necesitaban ayuda. Pensó en rechazar al extraterrestre, en colgar un cartel que dijera cerrado y tal vez mudarse a un planeta lindo y tranquilo donde lo más emocionante que sucediera fuera la ocasional lluvia de meteoritos. En lugar de eso, se encontró sonriendo. «Depende de qué tipo de imposible estés buscando», dijo Jake, señalando su banco de trabajo. «Pero debo advertirte. No acepto contratos militares. No construyo armas y tengo una política estricta contra la violación de las leyes de la física más de 2 veces por semana». El ojo mecánico del extraterrestre hizo clic en una palabra. «No necesito armas, amigo humano. Necesito esperanza».
La sonrisa de Jaque se amplió. Entonces has llegado al lugar indicado. La esperanza es mi especialidad. Cuando el extraterrestre comenzó a explicar su petición imposible, Jaque se dio cuenta de que el almirante Vex se había equivocado en una cosa. No había tomado la decisión correcta ni la decisión inteligente. Había tomado la única decisión que le permitiría dormir por la noche.